¿Qué tal? Pues buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a una charla del proyecto del Plan de Acción para el Autoabastecimiento Forrajero de San Cristóbal de la Laguna, que cuenta con la financiación del Ayuntamiento y la coordinación la estamos realizando desde ASA Canarias. Esta charla ya hemos pasado por todo el desarrollo de la plantación, qué tipo de especies se pueden aprovechar en cuanto al forraje, hemos visto maquinaria, hemos visto incluso yuntas y acabamos de hacer la arada en unos terrenos. Ahora ya vamos a empezar a ver en estas charlas qué vamos a hacer con ese forraje que vamos a obtener. Y una de las claves en cuanto a la cosecha del forraje es su almacenamiento. Todos sabemos que normalmente se utiliza forraje en seco, ¿no? El lenificado, pero hay otras técnicas que además están siendo muy demandadas porque a los animales les gusta mucho y son técnicas de la conservación de este pasto o este forraje en verde, que es de lo que nos va a hablar el investigador Sergio Álvarez, que es investigador de LICIA, del Departamento de Producción Animal. Así que nada, espero que les guste. Cuando terminemos las charlas, que después va a venir Felipe Trujillo de Todo Rumiantes, nos va a hablar de nutrición. Después de las charlas, si quieren, abrimos un turnito de preguntas, ¿vale? O bueno, si al final de la charla prefieren hacerlo, pues inmediatamente después de la charla, pues bueno, como quieran, ¿vale? Bueno, primero agradecer a Saga y al Ayuntamiento de La Laguna la invitación, ¿no? A LICIA y en concreto a nuestra unidad de producción animal a participar en estas jornadas y dentro de todo el plan de abastecimiento forrajero de La Laguna, ¿no? Ya ha venido mi compañera Pilar Méndez, que les habló de las especies forrajeras y, bueno, y yo ahora les voy a comentar todo el tema de conservación de forraje. Bueno, nosotros en el ICIA lo que hacemos es investigar, ¿no? No trabajamos directamente con los ganaderos o con los agricultores, o no tan directamente como quisiéramos, sino que hacemos es investigar en determinadas condiciones pues, factores que pueden afectar pues, la producción animal, la producción forrajera. Y entonces una de las que hemos trabajado en los últimos años es tanto el ámbito de la enificación, que es muy común en Canarias, ¿no? Como el ensilado, que no es nada común en Canarias, nunca se ha practicado bueno, es interesante para determinadas materias primas, sobre todo aquellas materias primas húmedas que pueden putrefactarse rápidamente, ¿no? Y bueno, les voy a comentar un poco sobre el enificado. Les comentaba lo de hacerlo un poquitito más, ¿no? Comentar preguntas, cositas, porque es más, ¿no? Más interactivo y nos divertimos un poco más. Además, he puesto varios vídeos insertados en la charla para que sea pues como más ameno y ya que no vamos a dar pues, una práctica directa en campo, pues bueno, siempre visualmente vídeos tanto nuestros como vídeos de internet que bueno, que son muy sencillitos y muy cortos, pero que bueno, que explican un poco cómo se hacen los procesos de enificado, ensilado y enolaje, ¿no? Bueno, ya entrando en materia, de manera rápida, ¿no? Antiguamente los pastores movían el ganado, pues, bien por trastemitancia o bien por transhumancia, de la costa al monte, y de esa manera aprovechaban los pastos en el momento idóneo de su calidad nutritiva, ¿no? Bueno, esto ha ido desapareciendo, todavía hay ganaderos que mueven el ganado aprovechando los pastos en las épocas más adecuadas, aquí tenemos algunos, ¿no? Pero bueno, nos hemos ido hacia un mundo más sedentario, de explotaciones intensivas, donde lo que hacemos es o bien cultivar nuestro propio forraje o bien comprar directamente a la fábrica de pienso el forraje para tener un abastecimiento durante todo el año, ¿no? Evidentemente ese forraje antes se utilizaba en fresco, lo aprovechaba el animal en fresco y en general no había que conservarlo para el futuro, ¿no? Actualmente, tanto bien por cultivos forrajeros o bien porque tengamos mucha excedencia de forraje, o sea, de pasto o forraje en determinadas épocas, hay que conservarlo para poderlo aprovechar en otras épocas del año, ¿no? En
la península y en Europa la producción de forrajes verdes es estacional, ¿no? La producción es muy alta en primavera y en otoño, pero luego se limita de manera importante en verano por la sequía, porque hay menos agua, los pastos son de peor calidad y también porque en invierno pues hay parada invernal, ¿no? Hay mucho frío, hay nieve y los pastos se paran muchísimo y los animales no pueden salir al pasto, ¿no? Entonces, en las épocas excedentarias lo que se suele hacer es conservar el forraje, mantenerlo para estas épocas en las cuales hay más problemas de materias primas alimenticias, ¿no? En Canarias, bueno, pues tenemos unas condiciones determinadas donde podemos cultivar en determinados momentos donde hay lluvias, cuando hablamos de secano, claro, si hablamos de regadío, pues ya hablamos de otro mundo, ¿no? Pues las condiciones climáticas de Canarias permiten el cultivo durante prácticamente todo el año, siempre y cuando tengamos agua, ¿no? Si no la tenemos y lo que hacemos aprovechamiento de los cultivos en secano, lo que hacemos es cultivar pues, en aquellas épocas que nos permite, que suelen ser pues, el otoño, parte del otoño, invierno y parte de la primavera, cada vez menos, ¿no? Ahora estas aguas que han venido estos días pues han venido bien, han mojado y empapado la tierra y vamos a ver cómo vienen las cosechas ahora, ¿no? Pero normalmente ahora cada vez hay más sequía, cada vez hay más problemas y los periodos en los cuales nos estamos moviendo son cada vez más pequeños. El forraje que cultivamos lo podemos aprovechar en fresco en determinados momentos, pero es perecedero, o sea, lo necesitamos estabilizar y conservar para el futuro para poderlo aprovechar durante un periodo más o menos largo de tiempo. Y esto se hace con determinadas técnicas especiales. Ahora veremos cuáles son. Lo que les comentaba antes, ¿por qué conservar el forraje? Pues para disponer forraje de calidad, en cantidad y calidad en los periodos en los que hay escasez, ¿no? Hay una producción estacional y entonces debemos de almacenar ese forraje para épocas, desde épocas excedentarias hasta épocas de escasez, que la calidad de la ración siempre se mantenga constante durante todo el periodo, durante todo el año, y que además se adapte a las diferentes épocas y periodos de crecimiento y producción de los animales, y conseguir una producción estabilizada pues, de leche, carne y también, por supuesto, de salud, ¿no? que el animal esté sano en función de una calidad viva y alimenticia óptima, ¿no? Después Felipe les hablará pues, de alimentación y les hablará de salud vinculada a la alimentación, supongo. Vale, ¿cuáles son los forrajes más adecuados para conservar? Pues en principio todas aquellas praderas y forrajes de calidad. ¿Por qué? Porque en el periodo de conservación, en el proceso de conservación, generalmente vamos a perder calidad, ¿no? Es muy difícil mantener toda la calidad del producto en fresco en un producto conservado, aunque lo hagamos de una manera ideal o perfecta, ¿no? Y también se va a perder materia seca, ¿no? Se va a perder tanto materia seca como proteína y energía. Y por lo tanto, cuanto mayor sea la calidad del forraje y el producto original, pues mayor será este producto conservado, mejor será este producto conservado, ¿no? Pero verdaderamente se puede enificar, ensilar o hacer enolaje con cualquier tipo de forraje, de forrajero, de pasto seco, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos tendrá sus características, cada uno de ellos tendremos que añadirle determinados aditivos para que la conservación sea idónea, ¿no? Y otro ámbito en el que hemos trabajado nosotros bastante en el ICIA es la conservación de subproductos agroindustriales, o sea, la utilización de subproductos agroindustriales que son conservados principalmente mediante ensilados, ¿no? Después les hablaré un poquitito de esa parte. Vale, ¿cuáles son los principales sistemas de conservación? Pues son por desecación, secación del forraje, puede ser enificación, cuando llevamos el forraje al 15 o al 20% de humedad, y esta puede ser además natural
o artificial. La natural es la normal, la que se utiliza, ¿no? Se deja secar al sol y al ambiente externo, y es el clima el que seca el forraje. Y la artificial se utiliza sobre todo en los países del norte de Europa, donde las condiciones climáticas no son las idóneas y necesitan aplicar calor, energía, para poder hacer un secado de este forraje. Por eso ellos utilizan el ensilado en vez del enificado, porque no tienen las condiciones idóneas para hacerlo, ¿no? Y luego la otra manera es la fermentación, vía fermentación, que es, bueno, antes de pasar a la fermentación, el secado puede ser un secado hasta el 15-20% o puede ser un deshidratado. Deshidratado, cuando hablamos ya de utilización de maquinaria compleja, que utilizan sobre todo las fábricas de pienso para conseguir estos pellets, gránulos que se consumen en la alimentación animal, y que, como creo que saben, hay que tener cuidado cuando hablamos de un forraje pelletizado, de un forraje fresco, un forraje enificado, un forraje ensilado, donde mantenemos un tamaño de fibra determinado, ¿no? No podemos nunca comparar una alfalfa deshidratada pelletizada, donde le hemos quitado la fibra y la acción de la fibra en la rumia, con un forraje fibroso de tamaño por encima de los 2, 3, 4 centímetros, que activa la rumia y que permite el desarrollo de los microorganismos del rumen, ¿no? Y luego tendríamos el ámbito de la fermentación. En el ámbito de la fermentación tendríamos el ensilado, que es un modo de conservación por vía húmeda, donde lo que se hace es una fermentación anaeróbica que acidifica el forraje y estabiliza el mismo a lo largo de un periodo de tiempo relativamente largo, ¿no? El ensilaje se utiliza con forraje entre un 65 y 75%, por lo tanto se adapta mejor a aquellos climas húmedos, lluviosos, fríos, donde es muy difícil enificar los forrajes, ¿no? Y luego hay un sistema intermedio, que es el enolaje, que tiene una parte de desecación, de enificación, por así decirlo, y luego una parte de fermentación. O sea, realmente es una mezcla de los dos sistemas que anteriormente comenté. Bueno, vamos a entrar con el enificado de manera relativamente rápida. El objetivo de la enificación, ¿cuál es? Eliminar lo más rápidamente posible el agua de la humedad que tiene el forraje. El forraje tiene un 80% de humedad aproximadamente, dependiendo del tipo de forraje, sobre todo forraje herbáceo. Forrajes arbustivos tienen menos porcentaje de humedad, y la clave es llevarlos rápidamente al 20-25%, incluso por debajo, para poder hacer una estabilización del forraje. Parar la vida vegetal, que se para aproximadamente cuando tiene un 40% de humedad, y porque si no las selvas siguen consumiendo nutrientes y vamos perdiendo cada vez más calidad del forraje. Y también evitar que los microorganismos, las bacterias, los hongos, puedan atacar el forraje y puedan hacerlo menos palatable, menos apetecible para el animal, y lo arruinen, ¿no? Lo estropeen. Pues bien, el proceso de enificación pues normalmente es por evaporación del agua en el propio terreno, y la enificación natural, pues bueno, evidentemente con la acción del sol y el viento, ¿no? Que es fundamental. Después veremos cuáles son las condiciones idóneas. Y se pasa de un contenido de 80% pues al 15-20%. El proceso de enificación consta de diferentes etapas, ¿no? Desde el segado, ya comentaba antes Teo que no sé si le hablaron de maquinaria, pero bueno, después hablaremos un poco de la maquinaria específica para segar y para dejar el forraje en perfectas condiciones, el segado, y luego una serie de técnicas especiales que hacen que permiten la desecación del forraje lo más rápidamente posible. O sea, que podamos ventilar, airear y secar ese forraje de una manera rápida, para evitar que se nos pudra, para evitar que se nos estropee, y manteniendo la mayor calidad posible. Extensión y volteo, hilerado, recogida y almacenamiento. Todas las fases son importantes y permiten tener un forraje de calidad al final, ¿no? Como ven en la gráfica, las primeras horas son fundamentales. Ahí es donde baja
el porcentaje de humedad rápidamente. Al principio empieza a perder agua por los estomas la planta y posteriormente ya son los tallos los más húmedos los que tardan más tiempo en secarse, ¿no? Por eso veremos determinadas técnicas que hacen que los tallos puedan secarse al mismo tiempo que las hojas. Si pasa mucho tiempo, pues podemos tener problemas. Por eso es muy peligroso pues, cuando nos llueve, estamos desecando el forraje y nos llueve porque nos vuelve a activar la vida del vegetal y nos puede complicar el tema con putrefacción. Bueno, en la anificación natural, que es la que vamos a hablar nosotros, la siega, que es la separación del tallo de la raíz, ahí la planta muere, o muere a partir de que se va alcanzando un porcentaje de humedad determinado, y bueno, se puede hacer con determinadas maquinarias, ¿no? Con maquinarias segadoras alternativas, que son las barras de corte, las que tienen, ¿no?, las dos primeras fotos, que bueno, tienen una cuchilla que se mueve sobre una contracuchilla que es estable, ¿no? Tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Las ventajas que permite un corte más limpio, favorece el rebrote, o sea, por ejemplo, para alfalfa, que es un forraje que va a regenerarse en el terreno durante mucho tiempo, pues es beneficioso con respecto a otros tipos de corte, porque el corte es más limpio y permite que el rebrote sea más efectivo, ¿no? Y los inconvenientes, pues bueno, que no se adapta tanto a los terrenos ondulados, es más difícil de manejar en ese sitio. También se apelmaza muchísimo más, se traba con cultivos muy apelmazados, muy densos, y suelen ser más lentas y más frágiles, ¿no? Suelen romperse muy a menudo. Nosotros, por ejemplo, que tenemos tenemos los tres tipos. En las dos primeras, cada 2 por 3 están rotas, se rompen las cuchillas, se rompen los dientes, se atoran muchísimo, entonces depende del tipo de forraje que utilicemos. Son mejores las siguientes, que son las rotativas, ¿no? El corte se hace a partir de unas cuchillas que giran a gran velocidad y lo que van haciendo es un impacto contra el tallo de diferentes maneras, dependiendo de la marca, del tipo de rodillos que tengas, ¿no? En este caso, las ventajas es que tienen muchísimo mayor rendimiento, tienen menos mantenimiento, son más versátiles, se pueden mover por zonas más onduladas, sirven para cualquier tipo de pradera, de cultivo forrajero, y como inconvenientes, claro, son más caras, y luego, además, el rebrote, por ejemplo, en el caso de la alfalfa, puede ser peor. Y además puede hacer que pierda más hoja a la hora de cortar, daña más el tallo y entonces las hojas pueden caerse y por lo tanto perdemos calidad en el forraje, ¿no? En la parte de las hojas donde está la mayor calidad forrajera, donde hay mayor valor nutritivo, si perdemos las hojas estamos perdiendo mucha parte de ese forraje. Bueno, el momento óptimo de la siega, pues hay que tener en cuenta que hay que tener un equilibrio entre la producción y la cantidad y la calidad, ¿no? La producción y el valor nutritivo. A medida que la planta va envejeciendo, va perdiendo calidad nutritiva, pero también va ganando en materia seca, ¿no? Va creciendo y por lo tanto generalmente hay que buscar un punto óptimo intermedio en el cual hay mayor digestibilidad, alta energía y proteína dentro del forraje y que además permita una producción de materia seca, un rendimiento lo suficientemente elevado, ¿no? En función del tipo de forraje que queramos, o sea, que tengamos cultivado, pues el momento óptimo será relativamente diferente, ¿no? En leguminosas normalmente nos movemos en floración temprana, por ejemplo, alfalfa al 10-30% de floración, también los tréboles en esa época aproximadamente. En gramíneas, pues en cereales, avena, cebada, normalmente en grano lechoso. En ryegrass y en floración temprana también. Y en sorgo el 25% de floración. Dependiendo de dónde nos movamos y del tipo de forraje que tengamos, debemos de saber que el momento óptimo puede ser diferente, ¿no? También cuando hablamos de asociaciones de leguminosas y gramíneas, tenemos que tener en cuenta cuál es la base de forrajera, si es alfalfa o es otra leguminosa,
y en función de que sea, de cuál sea esta base de forraje dominante y en función también de la planta que que más tiempo tarde en secarse, ¿no? En función de eso debemos de saber cuál es el momento óptimo de corte. Otro aspecto importante es el secado, ¿no? El secado es la parte fundamental porque es el que hace que reduzca rápidamente la humedad y se tiene que hacer con la menor pérdida de hojas posible, como comentaba, porque ahí está el valor nutritivo importante del forraje, ¿no? Los factores que influyen, por supuesto, el clima, ¿no? Debemos de hacer en el segado, siempre se tiene que hacer en épocas de calor, de sol, donde haya un poco de viento. Evidentemente no podemos nunca segar o intentar secar el forraje cuando está un tiempo muy húmedo, tiempo muy frío, muy lluvioso, ¿no? Pues lo ideal es con menos del 60% de humedad y más de 15 grados. Eso es lo ideal, ¿no? Aquí en Canarias pues podemos mantener en muchos de los sitios, muchas de las zonas geográficas de Canarias, esas condiciones prácticamente todo el año, ¿no? Por lo tanto, es la forma de conservar que hemos utilizado de siempre en Canarias, ¿no? Y luego es muy importante que a la hora de segar o a posteriori hagamos un acondicionamiento del forraje. Esto es un lacerado, un triturado de los tallos una vez cortados, porque permiten una evacuación, una desecación del tallo mucho más rápida, ¿no? Igualamos la desecación del tallo aproximadamente a la de las hojas y de esa manera no perdemos hojas en cantidad, ¿no? Porque si esperamos a que se sequen los tallos sin acondicionamiento, las hojas se nos desecan demasiado, se nos vuelven muy frágiles, muy quebradizas y se nos pueden perder en el manipuleo, en todo el manejo que hacemos para llevar el forraje hasta el o hasta el enil, ¿no? Y además, de esa manera mantenemos un color natural del forraje, tiene mayor palatabilidad, mayor calidad nutritiva, ¿no? Lo que les comento aquí, que hay que hilerar lo más rápidamente posible en Canarias en determinadas épocas, porque lo que puede pasar es que se desequen de manera muy importante las hojas y de esa manera desaparezcan. Bueno, aquí ven en esa gráfica, no sé si se ve bien, que con acondicionado, que es el rojo, fíjense que tarda aproximadamente 10-15 horas en secar, en alcanzar el 20-30% de humedad, que es lo que nos interesa, mientras que sin acondicionar pues puede tardar el doble o el triple, ¿no? O mucho más tiempo. Entonces, bueno, el acondicionado permite... Bueno, aquí ven diferentes tipos de maquinaria que se utiliza para cortar y segar. Bueno, con cuchilla lateral, con toma de fuerza al tractor. Esta parecida a la primera es la que tenemos nosotros en el pico. Y luego la otra pues son ya maquinaria muchísimo más específica para grandes superficies, donde se hace un corte a 3 vías y un hilerado directo, ¿no? Que también puede ser utilizado después para ensilar. Normalmente cuando es para enificar, después tiene un volteo para que pueda secarse y si es para ensilar, pues se puede recoger directamente. Otro de los aspectos importantes es el empacado, ¿no? Una vez que ya hemos secado el forraje, lo hemos hilerado, pasamos a empacar. El forraje ya con un contenido de humedad muy bajo se recoge y se comprime. Evidentemente el forraje tiene un volumen muy grande y para poderlo almacenar, para poderlo servir y suministrar a los animales tenemos que comprimirlo, ¿no? Se puede hacer mediante empacadoras convencionales, son las pacas prismáticas rectangulares, después veremos unos vídeos, ¿no? Las ventajas de estas pacas, que son de pequeño tamaño, muy manejables, son fáciles de suministrar al ganado y el problema más importante es su alto coste del rendimiento, ¿no? Y luego hay otro tipo de empacadoras, que son las rotoempacadoras o las empacadoras prensa, que tienen un rendimiento muchísimo mayor, se utilizan en terrenos pues, de grandes superficies y generalmente para
para venta, para comercialización, que son las famosas rotopacas o las pacas prismáticas, estas que también nos venden, ¿no? De 200, 300, 400, hasta 1000 kilos, dependiendo del tamaño de la paca, ¿no? Y dependiendo del tamaño de la maquinaria. Bueno, un heno de buena calidad, ¿cuál tendría que ser? Pues aquel que tenga un color entre verde claro y verde oscuro, que desprenda, por supuesto, un olor agradable, que no tenga pues moho, no tenga ningún tipo de marca de contaminación microbiana, que sea palatable y apetecible por el ganado y que tenga un porcentaje de tallo hoja lo suficientemente elevado, ¿no? Un 60-40 estaría bien. Como todos habrán visto, pues los forrajes que vienen desde fuera cada vez vienen de peor calidad, nada más que palos y polvillo. Y bueno, pues eso es un problema muy importante, ¿no? Cuando comparas un forraje hecho por ti mismo o de buena calidad con los forrajes que están viniendo ahora mismo de fuera, pues se te cae el alma al suelo, ¿no? Aquí vemos 3 forrajes. Pues bueno, el de más calidad sería el más verde, que puede ser también un enolaje, sabemos bien. Pero bueno, el típico sería el primero y un forraje de mala calidad, ya muy pajizo, que tiene una oxidación muy grande en el secado, etcétera, etcétera, pues el segundo, ¿no? Bueno, aquí tenemos, vamos a ir, esto es nuestra finca experimental, donde hacemos pues cultivo de alfalfa y hacemos recogida con empacadora convencional. Y bueno, vamos a ir viendo ahora una serie de vídeos. Este es el primero. Un cultivo de alfalfa, el cultivo de nuestro alfalfa estaría aproximadamente, aunque hay rodales que están más avanzados de floración, estaría aproximadamente en el momento de floración idóneo para recoger. Esta es uno de los aperos que tenemos en la finca. Estamos aquí cortando alfalfa con una cuchilla lateral, la barra de corte de cuchilla lateral, y bueno, no es la más eficiente de todas. Después tenemos también una barra de corte muchísimo más grande, pero ya de rodillos y que nos permite muchísima más eficiencia, ¿no? Aunque esta también se puede utilizar en terrenos pequeños y permite el corte, deja el forraje en superficie y después, bueno, pues se va secando en la misma superficie, pues se puede hilerar, se puede darle vuelta incluso y después pasar ya al empacaje, ¿no? Esta es el hilerado, una vez que ya hemos dejado el forraje lo suficiente en el terreno y ya está seco, está en el momento idóneo para hilerar, pues se van haciendo los cordones para después pasar con la empacadora y poder hacer el empacado con pacas prismáticas. Aquí vemos cómo va empacando, cómo va hilerando. Bueno, este terreno de alfalfa lo tenemos preparado al lado, un terreno nuevo de alfalfa, porque es un alfalfar que lleva muchos años en funcionamiento, se ha ido deteriorando con el tiempo y actualmente tenemos muchos rodales, algunos rodales de hierba con algunas imperfecciones. Se ha ido con el tiempo y con las lluvias, pues se va ondulando y se va haciendo cada vez más pegado, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, vemos que el peón que está llevando la parte de empacado se tiene que bajar porque a veces en la hilera, ¿no?, que forma se mueve de un lado para otro y entonces lo ideal es que vaya alguien al lado y vaya formando el cordón lo mejor posible para que puedas trabajar lo más rápidamente posible con el empacado, ¿no? Este tipo de pacas, la verdad que, bueno, funcionan bien, pero se traban bastante, cada 2x3 dan problemas con el alambre o con las cuerdas de atado y bueno, son un poquitillo de mantenimiento también, ¿no? Pero bueno, funcionan bastante bien. Nosotros, por ejemplo, antes lo hacíamos todo a mano. O sea, llegamos con varios peones y una vez que el forraje ya estaba seco, se metía en unos dumpers y ahí se almacenaba y se llevaba un enil y ahí se secaba y luego se le daba directamente a los animales así, sin comprimir. Esto nos ha facilitado muchísimo el trabajo y el suministro al ganado, ¿no?
Ahora vamos a poner otra de las segadoras que tenemos, que es también de barra de corte, pero autopropulsada. Y este es un forraje de tedera, que como saben es un forraje muchísimo más arbustivo, más fibroso, tiene ramas de troncos relativamente más gruesos y es más complicado de cortar y de manejar, ¿no? Este forraje lo dejamos secar aquí algún día, después lo llevamos al Enil, allí lo dejamos secar ya durante un tiempo más largo y ahí es donde lo empacamos. Porque el dejarlo en el terreno pues puede ser un poco peligroso en función del tiempo que haya, ¿no? Y esta otra forma pues de cortar también la tedera, lo hacemos con una barra también de corte, pero más pequeñita. Pero esta se traba bastante y se estropea, ¿no? Lo que pasa muchas veces con muchos de los cultivos que nosotros intentamos incorporar, como les comentó en su momento Pilar, hemos intentado, por así decirlo, determinadas especies silvestres, pasarlas a cultivos convencionales, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que se va, que el manejo agronómico, tanto desde el punto de vista, desde la semilla, el vivero, el trasplante a campo, el crecimiento, la recolección, todo se complica muchísimo, ¿no? Porque muchas de las maquinarias no están adaptadas a este tipo de cultivos, ¿no? Y ya no les hablo cuando hablamos de cultivos tipo arbustivos, tipo tagasastes, escobones o todo eso, ¿no? Hacer que ese tipo de cultivos sean rentables y que no tengas que utilizar mucha maquinaria, no tengas que utilizar mucha mano de obra y los puedas mecanizar de alguna manera, relativamente complicado. Bueno, esto es una parte del uso de la tedera en Canarias, sobre todo en La Palma, se utiliza, por ejemplo, enificada siempre, ¿no? Se iba al campo a buscar la tedera, se dejaba enificar y luego se le daba a los animales. Nosotros hemos comprado tedera con alfalfa, viendo que es un forraje de altísima calidad, menos productivo, pero que también necesita muchísima menos agua, ¿no? Ya supongo que Pilar les habrá hablado. Otro aspecto importante en la anificación es el almacenamiento. Bueno, las pacas prismáticas normalmente se almacenan de manera más fácil que las convencionales, que las otras, que las rotopacas, las pacas cilíndricas, pero bueno, con maquinaria ahora grande también puedes hacer una especie de pirámides, etcétera, etcétera, con las rotopacas y se pueden almacenar, pero necesitan, pues bueno, eniles y almacenes grandes y más complicados, ¿no? Ya para terminar la anificación, el proceso no termina ni siquiera cuando está el heno ya va en el enil, porque sigue todavía modificándose y sigue en muchas ocasiones, si no lo tenemos en perfectas condiciones, sigue perdiendo calidad nutritiva, ¿no? Por lo tanto hay que tener cuidado con determinados procesos. Uno de los procesos que más arruina el enificado, evidentemente, es la lluvia, ¿no? Una humedad muy alta, una lluvia, hace que los enzimas vegetales se vuelvan a activar, prolonga la respiración y la vida celular y entonces hace que se consuman nutrientes de la planta y que aparte puedan aparecer microorganismos, ¿no? Pueden aparecer bacterias, mohos, las bacterias pueden producir ácidos acéticos, propiónicos y también se puede producir el moecido a partir de hongos con aparición de micotoxinas que pueden ser perjudiciales pues, para los animales y también incluso para el hombre, ¿no? Luego otro aspecto importante es la oxidación, cuando se deja secar al aire libre y si lo dejamos secar mucho tiempo, pues por ejemplo porque no hemos acondicionado y el forraje necesita todo ese tiempo o no hemos volteado, esas otras cosas, ¿no? Cuando nosotros tenemos el forraje en superficie y no le damos vuelta, pues se seca la parte de arriba, se oxida totalmente, pierde color, pierde palatabilidad, pero la parte de abajo está húmeda y sigue manteniéndose, ¿no? Entonces tenemos que darle vuelta, pues todo ese tipo de temas hay que tenerlos muy en cuenta, ¿no? Y luego el lavado por lluvia. El lavado por lluvia prolonga la vida de la planta y hay una pérdida de nutrientes importante, sobre todo cuando se produce, no en los primeros días, sino en los días posteriores, cuando ya la planta se ha agrietado lo suficiente y es más fácil la acción de la lluvia, puede arrastrar nutrientes y puede arruinar la calidad del forraje, ¿no? Y luego también es importante las pérdidas mecánicas que se producen.
hay que trabajar el forraje con delicadeza, porque sobre todo en leguminosas se seca muy rápidamente las hojas frente al tallo y entonces, lo que contábamos antes, se vuelve muy quebradiza y puede desaparecer muchas hojas, quedarse en el terreno, no recogerlas y por lo tanto la calidad de ese forraje es muy baja. Bueno, hemos terminado un poquito con el nidificado, vamos a hablar un poco más del ensilado. Es conservación de forrajes, otros alimentos con elevada humedad, ¿no? Cuando tenemos mucha humedad y es muy difícil desecar este forraje, pues porque las condiciones meteorológicas no son las idóneas. Les comento de los países del norte del globo, ¿no? Pues lo ideal es realizar el ensilado, ¿no? Que es una conservación al abrigo del aire, la luz y la humedad exterior, ¿no? Lo que se hace es que se acidifica este alimento, este forraje, impidiendo la vida vegetal y también el crecimiento de los microorganismos, ¿no? Con la acidificación paramos la vida vegetal, la planta muere y también evitamos que crezcan microorganismos perjudiciales. Pero favorecemos el crecimiento de otros microorganismos que son las bacterias lácticas, los microorganismos lácticos, que son los que a su vez nos favorecen la acidificación. ¿Cuáles son los objetivos? Pues perder la menor cantidad de materia seca y de nutrientes posible, la misma que en cualquier otro tipo de conservación. Como siempre vamos a perder algo, pero cuanto menos perdamos, mayor será la calidad de los forrajes ensilados y vinificados. Mantener una buena palatabilidad del forraje, que no se produzcan sustancias tóxicas que pueden producirse en los ensilados de manera relativamente fácil. Y es mejor que el vinificado, entre comillas, porque es independiente de las condiciones meteorológicas. O sea, da lo mismo que esté lloviendo o que haga más frío o más calor, el vinificado, entre comillas, siempre se podría hacer, ¿no? Necesita una serie de condiciones, pero se puede hacer. ¿Qué se puede ensilar? Pues se puede ensilar prácticamente todo. Unos forrajes se pueden ensilar directamente, porque tienen las condiciones de ensilabilidad, de aptitud para ensilar directa, y otros hay que añadir determinados aditivos para que la fermentación sea la idónea, la ideal, ¿no? Desde cereales y gramíneas que ensilan relativamente bien, las leguminosas también las podemos ensilar, pero tienen más problemas. Hay que añadir determinados aditivos o mezclarlas en muchos casos con cereales para que tengan los suficientes carbohidratos, azúcares en el sustrato. Pues determinados forrajes que son difíciles de vinificar, como puede ser el tagasaste. Nosotros no sabíamos de qué manera, por ejemplo, conservar el tagasaste, ¿no? Lo que se hace en la palma, lo que se hace en los sitios donde se cultiva, se va cortando a medida que el animal o que la explotación lo necesita. Pero bueno, eso necesita una mano de obra constante y el tener que ir al cultivo cada ciertos días, cada 2 días, a cortar forraje, ¿no? Y entonces probamos pues el ensilado con tagasaste, que y por supuesto los subproductos agroindustriales, ¿no? Todos los que son subproductos húmedos son muy fácilmente ensilables y la única forma de conservación es mediante este sistema, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para tener un buen silo? Pues tiene que haber ausencia de aire en el interior. Ese es uno de los requisitos fundamentales porque la fermentación que se produce es anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno. Las bacterias lácticas trabajan sin oxígeno. Si hay oxígeno, lo que nos aparecen son otros microorganismos que son normalmente perjudiciales. Es contrario al compost, que necesitamos mucho aire, ¿no? Lo que son microorganismos aeróbicos, aquí son anaeróbicos. Por lo tanto, uno de los factores más condicionantes va a ser el conseguir ¿no? Que el sustrato, esta materia prima alimenticia, esté en condiciones de que no le esté entrando aire, ¿no? Tiene que tener suficiente contenido de azúcares, porque esos azúcares son transformados por las bacterias lácticas en ácido láctico, y es el que va a bajar el pH rápidamente para estabilizar el forraje. Y necesitamos, bueno, que la bajada sea lo más rápido posible, ¿no? Porque si no pueden aparecer otros microorganismos en el momento de la bajada del pH. Por lo tanto, la fermentación que necesitamos favorecer de manera clara es la fermentación láctica, ¿no? Las bacterias degradan los azúcares hasta el ácido láctico en ausencia de oxígeno, ¿no? Y en determinadas ocasiones pueden aparecer otros microorganismos, como pueden ser los coliformes,
como pueden ser los clostridios, que son evidentemente microorganismos indeseables y que pueden arruinar el forraje, hacerlo muy poco palatable y además que puede tener problemas para el animal, incluso para el ser humano, a partir de lo que consuma el animal, ¿no? Y también puede, si por ejemplo se oxigena excesivamente, pues puede aparecer también mohos, levaduras, etcétera, etcétera. Es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Para eso, ¿qué es importante? Pues es lo que llamamos ensilabilidad, que es la aptitud para ser ensilado un forraje, ¿no? Y esto tiene que ver con la materia seca. La materia seca siempre tiene que estar por encima más o menos del 20-25%. Cuanto más materia seca, mejor. Pero no podemos ensilar un forraje, por ejemplo, con un 85 o 90% de humedad porque tendremos muchos problemas. Primero vamos a tener muchísimo drenaje, muchísimo líquido que nos va a sobrar porque vamos a tener que compactar mucho ese forraje y después vamos a tener la aparición precisamente de los clostridios que se desarrollan muy bien en presencia de humedad, ¿no? Y tendremos que tener azúcares por encima del 15% de la seca. Por eso en muchas ocasiones se le añaden, pues, por ejemplo, melaza o otro tipo de productos azucarados que permitan subir los azúcares a los forrajes que no lo tienen. Y bueno, lo que hablamos aquí, capacidad tampón, es la capacidad de que se pueda acidificar rápidamente el forraje, ¿no? Hay forrajes que, por ejemplo, las leguminosas, que tienen una capacidad, hacen que el sustrato no se acidifique rápidamente, mientras que las gramíneas no lo tienen y por eso son más fácilmente ensilables, ¿no? Como les comentaba, si las características de partida no son las idóneas, tenemos que adicionar determinados compuestos para facilitar el ensilado del forraje, ¿no? Los más sencillos pues son, por ejemplo, productos azucarados como la melaza o el suero deshidratado o incluso el suero líquido. Tendríamos que compensar, al aportar el líquido, pues tendríamos que compensar de alguna manera con productos sólidos para que suba la materia seca. Y de esta manera pues subimos el azúcar del forraje o del producto que estemos ensilando. Y luego productos secantes, ¿no? Pues por ejemplo paja, pulpa de remolacha, afrecho, todo esto seca la materia que estamos ensilando y nos permite alcanzar los porcentajes de materia seca idóneos, ¿no? Pero aparte también podemos utilizar otros productos como pueden ser bacterias lácticas, microorganismos lácticos que nos favorecen esa bajada rápida de pH, enzimas que degradan las paredes celulares y nos facilitan los carbohidratos solubles, que son los que utilizan las bacterias lácticas. También se pueden utilizar diferentes tipos de ácidos que nos facilitan también esa acidificación y esa conservación del forraje. Y bueno, otros productos también que se pueden añadir en determinado momento para mejorar la calidad nutritiva más bien del silo, ¿no? Y del forraje cuando este no tiene, por ejemplo, suficiente proteína o suficiente energía, ¿no? Un aspecto importante del silo es una vez que lo tenemos hecho, es lo que llamamos estabilidad aeróbica, o sea, una vez que tú empiezas a abrir el silo y lo empiezas a utilizar, pues empieza a degradar rápidamente. Si no tiene unas características buenas de partida, se puede degradar muy rápidamente y entonces hay que hacerle un manejo, un mantenimiento de manipulación lo suficientemente buena para que se mantenga en las mejores condiciones posibles, ¿no? Si no hay una buena compactación, no hay una suficiente cantidad de materia seca, rápidamente el aire comienza a penetrar dentro del silo y lo empieza a arruinar, ¿no? Y entonces, aunque tengamos un silo que parezca relativamente bueno en las primeras fases, de abrirlo y empezarlo a utilizar, pues se nos va degradando de manera muy rápida, ¿no? Nos pasaba con un subproducto que teníamos que comprábamos en su momento. Vale, otro aspecto importante es la calidad fermentativa, que es la calidad que debe tener el forraje para que en los 25 o 30 días que tenemos hecho el silo se produzca un ensilado de calidad, ¿no? Luego tiene que tener una calidad nutritiva determinada, ¿no? Porque evidentemente vamos a tener que meterlo en dietas equilibradas para que nos produzcan los animales y por lo tanto es importante saber qué valor nutritivo tiene ese forraje, qué materia seca, qué proteína,
digestibilidad, energía. Y luego otro aspecto importante en los silos es el impacto ambiental que pueden tener. Si no utilizamos productos desecantes y el lixiviado, el líquido que sale del ensilado es muy alto, puede producir problemas importantes medioambientales, ¿no? Es un producto fácilmente contaminable que puede contaminar las aguas, ¿no? las aguas freáticas, los suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Además es que perdemos valor nutritivo porque ese líquido que va bajando del silo va arrastrando nutrientes, que son nutrientes que pasan al líquido y desaparecen del forraje, ¿no? ¿Qué factores hay que considerar en el proceso de ensilado? El clima, ¿no? Normalmente utilizamos los días deben de ser lo más cálidos posible, en el sentido que tampoco vamos a tener a cultivar, a cegar y a aprovechar el cultivo para ensilado en los días excesivamente húmedos, excesivamente lluviosos, porque para alcanzar el porcentaje de materia seca que tenemos que tener en el silo, pues normalmente nos va a costar, ¿no? Entonces, pues tendremos que hacer un preoreo, dejar el silo, dejar el forraje en el terreno un tiempo determinado, y de esa manera conseguiríamos el porcentaje de materia seca por encima del 25% para poder ensilar con calidad, ¿no? El tamaño del material ensilado, pues entre 1 y 3 centímetros. Hay que picar lo suficiente el silo para que podamos hacer una compactación buena y podamos eliminar todo el aire posible, ¿no? Y es importante el grado de compactación que tengamos en el silo, ¿no? El llenado se debe hacer por capas. A medida que vamos teniendo una capa de determinado espesor, debemos de apisonar para eliminar todo el aire y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del tipo de silo, hay múltiples tipos de silos, desde silos en bolsas pequeñas, en bolsas grandes, silos trinchera y silos de diferente tipo, que cada uno de ellos lleva un manejo, unos manuales, otros a partir de maquinaria, tractores, etcétera, y nos permiten ir compactando el material hasta el grado suficiente que veamos para que ya quede lo suficientemente salga todo el aire posible. Y luego el sellado del silo, ¿no? Debe ser lo más hermético posible para evitar la entrada, por supuesto, de aire o de agua. Ahora veremos. Bueno, aquí observan, por ejemplo, pues un silo totalmente diferente al que veíamos antes, que eran silos manuales pequeñitos. Esto ya es un silo, esto es en Asturias, que son expertos en ensilado de maíz sobre todo. Esto es ensilado de pasto. Donde una vez hilerado, pues lo recogen, ¿no? Con los camiones cargadores, lo depositan directamente en los silos trinchera estos gigantes, luego un tractor esparce y aplana un poco el silo y luego comienzan poco a poco, capa por capa, a aplanarlo hasta que alcanza la compactación suficiente, ¿no? Después se cubre con un determinado tipo de plástico, lo vemos debajo también, e incluso se le ponen todas estas gomas para que haga de peso y consiga que el silo se mantenga lo más estanco posible. Puede utilizar durante un tiempo muy largo, ¿no? Bueno, como les comentaba antes, nosotros hemos trabajado en el ICIA principalmente con forraje, hemos trabajado con tagasaste y con alfalfa. Y bueno, eran dos forrajes que nos parecían curiosos porque no eran fáciles la alfalfa tampoco se nifica fácilmente. Cuando se nifica se hace muy fibrosa y pierde mucha palatabilidad. Encima, como tiene un poco de... La alfalfa, ¿saben cuál es, no? Un penicetum, ese de caña, ¿no? Primo hermano de la caña, del cañaveral y de todo esto. Pasa que, bueno, tiene más masa forrajera y es menos fibrosa, pero sí es verdad que es tiene pelosa, ¿no? Pica un poco y entonces, bueno, si la dejan incluso secar, pues los animales se la comen relativamente mal, ¿no? Y el tagasaste, pues, bueno, les comentaba, no enifica bien porque rápidamente pierde las hojas y entonces se quedarían las ramas más gruesas
que no nos interesan. Entonces hicimos unas pruebas para ensilarlo. Hicimos unas pruebas en microsilos experimentales, que llamamos nosotros, no hicimos silos grandes, sino silos pequeñitos. Que son... Sí, salieron antes, ¿no? Exacto. Estudios de PVC que vieron antes en alguna de las diapositivas que les puse. Ahí hacemos esos microsilos porque ahí nos permite hacer muestras repetidas y además utilizar diferentes tipos de aditivos en el forraje, pues para ver cómo ensilan, ¿no? Aquí ensilaba mejor la alfalfa en ramas de diámetro pequeñito, ¿no? Cuando lo picábamos bastante bien, y luego lo probamos solo y con determinados aditivos, ¿no? Evidentemente, cuando le añades los aditivos específicos para que ensile bien, pues tiene una muy buena calidad y se conserva perfectamente durante meses, ¿no? Manteniendo además una palatabilidad muy alta. Lo que nos falta es hacer un silo grande y ver cómo se lo comen las cabras. Pues bueno, los pequeñitos estos que les dimos se los comían perfectamente, y ver cómo funciona la producción lechera, la producción quesera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que solemos hacer nosotros experimentalmente, ¿no? Y la alfalfa también mejoró, aunque de una manera menor, ¿no? Y bueno, lo que hemos trabajado de manera muy importante en el Pico, en el ICIA, es el ensilado de subproductos, ¿no? Hemos trabajado con el destriol empaquetado de plátano. Primeramente hicimos una caracterización de todos los subproductos de Canarias que podrían ser utilizados en la alimentación animal, y elegimos los más interesantes desde el punto de vista nutritivo, desde el punto de vista de volumen, ¿no? Que fueran interesantes para poder trabajar, ¿no? Y que verdaderamente pudieran ser después derivados al sector y que pudieran utilizar por los ganaderos. Se trabajó con el empaquetado de plátano, se trabajó con el destrío de tomate, se trabajó con el suero de quesería, mezclándolo con paja de cereal. Nos faltó hacerlo con afrecho, por ejemplo, con otro tipo de subproducto más seco que nos permitiera un más palatable y alimentara mejor. También trabajamos, aunque no lo hicimos nosotros directamente, sino lo hizo una empresa que se llamaba Canarias Forestal, el bagazo de cerveza con los residuos harineras. No sé si ustedes llegaron a probar alguna vez el fermentado giro ambiental que tenía el bokashi de toda la vida, ¿no? Pues bueno, ese también lo trabajamos nosotros, lo probamos después para ver la producción de de leche, quesos en ganado caprino, y bueno, funcionaba bastante bien. Por diferentes problemas, yo creo que de la empresa, ¿no? Dejó de producir, y ahora me parece que lo está llevando, ¿no? En Guía Isora, me parece que hay otra empresa que lo está todavía manejando y lo están trabajando. La compraron y tal. No sé exactamente cómo estará funcionando. Bueno, pues estos subproductos, bueno, a nivel experimental funcionaron relativamente bien. Mejoraban la calidad de la leche, la producción lechera, la producción quesera, y se podía conseguir un producto de relativa calidad que podía ser mezclado con dietas para fabricar dietas equilibradas en las raciones de rumiantes, ¿no? Y bueno, pues es una vía interesante que todavía se debe de trabajar, ¿no? Y luego tenemos el enolaje, que es una tecnología intermedia, ¿no? Lo que hacemos aquí es, por un lado, enificamos, preenificamos, y cuando alcanzamos un porcentaje de humedad determinado, embalamos la rotopaca, normalmente se utiliza en rotopacas, y se hace la fermentación anaeróbica, se ensila. Tiene ventajas porque permite que, por ejemplo, no haga falta bajar tanto la desecación del forraje. Es también, como pasa con el ensilado, es apto para condiciones adversas, pues de mayor humedad, de mayor riesgo de lluvia, etcétera, etcétera. Y hay menor pérdida de hojas, porque al no dejar de secar tanto el forraje, pues las hojas y el tallo se mantienen más húmedas y se mantienen compactas dentro de la planta, ¿no? Entonces, tienen normalmente mayor valor nutritivo. Como desventajas, pues bueno, el coste del polietileno, porque gasta muchísimo polietileno, porque hacen verdaderamente unas balas y actualmente con el tema medioambiental, pues tampoco tienen mucho, ¿no? Un poco... y luego necesita una mecanización relativamente elevada, ¿no? Necesita maquinaria que permita... Bueno, pues con esto yo termino y nada, después si quieren podemos hablar alguna cosa más. Gracias por la atención. La verdad que hemos trabajado principalmente
En el ámbito forrajero hemos trabajado siempre con inificado. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es, ¿no? Es la forma de conservación más típica canaria. No cuesta nada porque realmente tenemos las condiciones perfectas para eso. Y entonces no hemos trabajado eso, pero nos gustaría hacer, pues, por ejemplo, con millo, tenemos el millo local, parte plantado, y nos gustaría hacer ensilado con millo, a ver cómo se comporta, ¿no? Y lo que hemos trabajado principalmente ha sido subproductos. Que sí es verdad que si no lo haces de esa manera, por ejemplo, el plátano, el tomate, el plátano sé que existen formas de desecarlo, hace por ejemplo la palma, desecándolo, cortándolo y desecándolo, pero bueno, la forma más idónea es hilándolo, ¿no? Por la gran cantidad de humedad que tiene. El plátano bien, y lo mezclamos con pulpa de remolacha. Y bueno, no hizo falta adicionarle ahí melaza, tuvo que ponerle algo, porque claro, el plátano que utilizamos es un plátano verde, ¿no? El plátano de destrío, y además se mezclaba además con el raquis de la planta, ¿no? Lo que aparece en los empaquetados de plátano, ¿no? Porque lo que queríamos aprovechar era lo que soltaba el empaquetado, no estar pendiente de nada más que coger fruta y coger tallo. Entonces hacíamos una mezcla, no sé si el 75-25, se hicieron muchas mezclas y bueno, pues daba una energía relativamente elevada, casi una unidad forrajera leche aproximadamente, una y pico. O sea que era muy poco proteico, ¿no? Por eso eso lo hicimos sí, con pulpa de remolacha. La remolacha que le adicionaba pues, un 15% de proteína. Y conseguíamos un producto relativamente interesante. Lo comían muy bien y bueno, y mantenía lo mantuvimos por lo menos 2 meses en lo experimental para cabras, ¿no? Y luego funcionó muy bien en cuanto a producción lechera, producción casera, etcétera, etcétera. O sea, lo podías incorporar perfectamente a la alimentación, ¿no? Como siempre, pues bueno, nuestros resultados llegan hasta ahí, ¿no? Hasta por donde podemos, ¿no? Ya más allá, si alguien está interesado, ¿no? En hacer silos de gran tamaño de plátanos, pues tendría que entrar, ¿no? Un capital externo que pudiera manejar todos esos volúmenes pero a nivel experimental, en pequeños tamaños, está comprobado que puede funcionar perfectamente. No tengo aquí las imágenes porque, claro, este no es este es de forraje y no de su producto, pero en otras charlas que yo he dado de su producto específico, pues ahí, bueno, hablamos de cómo se hacía todo el silo y los resultados que dieron todos los ensilados, ¿no? Y está en los propios, tú comentabas antes, Teo. Nosotros tenemos unos libritos que algunos de ustedes tendrán, ¿no? Sí, en la página de ICIA está, en ICIA.es, unos folletos divulgativos y unos manuales donde explicamos distintos procesos de ensilado de los subproductos. Yo creo que en el futuro pues, seguiremos trabajando con ensilado en diferentes tipos de forraje. Pero el maíz sería interesante. Se ha trabajado muchísimo y yo creo que es el cultivo más ensilado del mundo. Y todos los grandes productores de maíz de todos los países productores ensilan. Se da ensilado, ¿no? Porque es un cultivo perfecto para ensilar. Porque si se corta en grano lechoso aproximadamente, tiene una producción muy alta y además tiene gran cantidad de azúcares, ¿no? Entonces no hace falta hacerle nada, no hace falta adicionarle nada. No se corta, pica, se mete directamente en estas big bag o en estos túneles de ensilado y tienes el forraje. No, no. El maíz, lo bueno que tiene es eso, que no le hace falta ningún tipo de aditivo y lo cortas en el momento idóneo, ¿no? Eh, claro, el problema es que si este maíz que yo te digo es un maíz forrajero que se utiliza donde no se aprovecha la piña, porque lo que hacen es cortar con la piña en determinado momento para que los azúcares y la energía de la piña favorezca la fermentación, ¿sabes? Entonces, claro, si tú le quitas... ¿Eh?
Claro, es un maíz forrajero, se utiliza nada más que para alimentación de animal. No hay aprovechamiento de la piña y luego eso. Sí, podrías hacer eso adicionando algún tipo, entonces sí, de melaza o de suero desecado, algún tipo de algo que te subiera la cantidad de carbohidratos, porque puede ser que no te ensile bien, porque ahí sí es verdad que pierdes todos los azúcares de la... Hombre, no te sé decir exactamente. Nosotros, por ejemplo, en el plátano utilizamos, probamos varios porcentajes, desde un 3 a un 5% aproximadamente de melaza. Dependiendo, es que no sé, porque no te sé decir qué carbohidratos solubles hay en ese maíz sin piña. Sin piña. Pero podemos verlo, incluso podemos hacer pruebas en el ICIA para ver exactamente eso que tú comentas. O sea, una vez que quitas la piña, que lo utilizas para alimentación humana, para lo que sea, ensilar ese forraje, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que utilizar? Aditivos. Pues seguramente hay experiencias por ahí de eso, casi seguro, porque en muchísimos sitios del mundo se utiliza la piña para alimentación humana y después se hace aprovechamiento de eso. La verdad que no tengo referencia. Pero sí, claro. Sí, el silo está hecho aproximadamente en 25 días, 25 o 30 días, dependiendo del material de partida, de los aditivos que le hayas puesto, etc. Pero dejándolo 30 días, sabes que ya está estabilizado. Y a partir de ahí te puede durar 6 meses, un año. Si lo haces muy bien y en determinadas condiciones, años. A 2 y 3 años habla la gente de un forraje en perfecto estado, lo cual es una ventaja, ¿no? Por un tiempo muy largo. Nosotros en las pruebas que hicimos de microsilos con los subproductos los tuvimos, no sé si 3 meses o 6 meses, y estaban bien, seguían estando de buena calidad, ¿no? O sea que estamos hablando de que en buenas condiciones se pueden hacer, pero claro, primero tienes que saber dominar bien la técnica, conseguir que haya una anaerobiosis ahí importante y luego un manejo, si lo haces a gran escala, tiene que haber una maquinaria importante, ¿no? Pero en Sudamérica, por ejemplo, que se hace ensilado de todo, manejan, como vieron, en bolsas pequeñitas, de pequeño tamaño. Claro, tienen una mano de obra ilimitada, porque ellos en ese sentido no tienen problema. Bueno, van a tratar, y me parece que en algunas de las fotos yo les enseñaba pues campos así gigantes con bolsitas así. Que además es muy fácil porque pues el manejo de ese tipo de forraje es fácil para pocos animales, ¿no? Por lo cual, bueno. Para ensilar. En secado te refieres en campo para que. Cortada, pues depende de las condiciones que tengas claro, de las condiciones climáticas que tengas, ¿no? De humedad, temperatura. Hay que hacer unas pruebas de humedad para ver exactamente y una vez que ya haya alcanzado el 25% aproximadamente lo puedes ensilar perfectamente. Pero claro, no es lo mismo que estés haciéndolo en invierno con humedad y de la zona en la que estés, ¿no? Aquí en Canarias con lo que cambia la zona rápidamente, o que estés en una zona más cálida donde se te seque rápidamente y alcance un... No hay problema por ensilar con humedades más bajas, o sea, si se te... El ensilado se hace en las zonas de estas del norte precisamente porque no son capaces de secar el forraje de ninguna manera. Se te hacen una desecación, una nidificación artificial, o sea, utilizan unas máquinas gigantes que desecan cantidades de forraje ingentes, ¿no? Entonces, en nuestro caso no tendríamos problemas, en principio, dejando orear un poco el forraje que baje a ese 30% de materia seca, ya tendríamos un buen... Sí, realmente. Por encima del 25% ya te nidifica bien, por ejemplo, por lo menos en ese ámbito, ¿no? Ya no hay lixiviado, ya no hay líquidos que tal, y ya no, a igualdad de otros factores, no te suelen aparecer ya microorganismos perjudiciales, fermentación secundarias, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo menos por una materia seca. Tienes que tener los carbohidratos, son los dos factores fundamentales.
Claro. Sí, en campo es más complicado. Mm. Mm. Pues puede ser uno, claro, puede ser uno. Puede ser uno porque ese se supone que es cuando tú empiezas a compactar esa materia, ¿no? Si lo empiezas a compactar mucho, te empieza a soltar agua, ¿no? Pues si tú haces esa compactación de una manera un poco artificial o con poca cantidad, y dices, bueno, ahora compactando esto, mira, ya veo que no me sale. Pues esta es más o menos... Exacto, esa es la humedad que necesito, porque después lo único que voy a hacer es compactar, 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 sacar todo al aire, ese como vimos incluso con esa secadora, esa aspiradora, y ya sé que no va a haber riesgo de que, porque ese es otro riesgo importante, si no compactamos lo suficiente, o sea, no secamos lo suficiente, nos puede crear un líquido, ¿no? Un lixiviado en la parte baja de la bolsa que puede complicar muchísimo eso, puede arruinar todo el forraje, ¿no? Pues nada, tienen aquí mi correo, cualquier cosa que necesiten, por supuesto, pues ponerse en contacto conmigo por cualquier cosa. Ya tengo contacto con ganaderos y con la gente, y por lo tanto, incluso pruebas que quieren que hagamos o dudas de cualquier tipo, pueden preguntar. Tanto yo como mi compañera Pilar Méndez, que es más experta que yo, sobre todo en todo el ámbito de forrajes y de nidificados y de todo este ámbito, pues, vamos a su